Bueno, el título de la prédica de esta semana se llama La preparación invisible. Cuando vemos que una persona tiene éxito, solo vemos eso, que tiene éxito. Pero muchas veces detrás de alcanzar el éxito hay un proceso de preparación, un proceso de estudio, un proceso de entrenamiento, etc. En todas las facetas de nuestra vida, si queremos tener éxito, hay algo que internamente tenemos que hacer y es trabajar, ¿no? Y muchos cuando tienen éxito dicen, sí, yo tengo el éxito, pero he trabajado en silencio. He trabajado de tal forma que nadie me ha visto madrugar, entrenar, etcétera, para poder llegar a donde estoy, ¿no? Solo vemos el éxito, ¿no? Y en la Biblia aparece eso también, que muchas veces aparece el hecho donde esa persona ha tenido éxito, pero no remarca el proceso interno e interior en el que ha pasado para llegar a eso. En la Biblia hay historias que incluso muchas veces los niños las saben. Por ejemplo, la de David y Goliat. Todo el mundo creo que sabemos cuál es la historia, ¿no? David contra Goliat, ¿no? Un gigante, un joven pastor, una honda, una piedra, un lanzamiento bueno, y al final David se corona como rey, ¿no? Al final, bueno, todo el mundo sabemos la historia, ¿no? En unos segundos el gigante cae. Y ya vemos el éxito, vemos ahí ese proceso, ¿no? Pero la mayoría de las veces, contamos la historia mal. Porque parece que David apareció de repente, ahí el pastorcillo, ¿no? Y como si un día se levantó y vio al gigante y dijo, yo voy porque Dios está conmigo. Y ya está. Pero la verdad es otra, ¿no? Ahí hay un proceso de años en la vida de David. Antes del gigante hubo años de preparación. Antes de que David se enfrentara al gigante hubo años de preparación. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, que antes de que nos enfrentemos a una situación en nuestra vida, a un reto personal, siempre hay un proceso de preparación. Y antes de la victoria pública, hubo procesos invisibles en la vida de David. Él tuvo que currárselo. Dios lo estaba entrenando en su vida personal y en silencio, antes de que nadie lo conociera. Y hoy quiero que entendamos algo muy profundo, y es que Dios revela en público lo que ha formado en secreto. O sea, Dios va a revelar en público, en ti, lo que ha formado en secreto contigo. Esos procesos en los cuales que a lo mejor nadie sabe que estás viviendo un mal momento, un proceso fuerte en tu vida, en el trabajo, en la familia, etcétera, en cualquier cosa. Nadie lo sabe y lo estás viviendo. Y de pronto se arregla todo y se solucionan las cosas. Ah, mira qué bien le va a esta persona. Pero dentro de ese éxito ha habido un proceso de lágrimas, de arrodillarte, de orar al Señor y de clamar y decir, ¿por qué estoy pasando por esto, Señor? Y es que a lo mejor el Señor está puliendo tu carácter, está poniendo a prueba tu fe, y está pasándote por una prueba de esas que dices tú, bueno, no me mandes más pruebas así, ¿no? Y volviendo a lo de David, dice, en esa historia hay un campo donde nadie mira. El campo donde trabajaba David, y ahí nadie mira. Nadie mira antes del campo de batalla. David estaba en el campo de las ovejas, con las ovejas, era pastor. Y mientras otros estaban en el ejército, David estaba solo, pastoreando. Y mientras otros aprendían estrategias militares, David solo aprendía disciplina. Porque el Señor lo estaba preparando. No fue un chasquido y David, sino eso fue años de preparación. Cuidar ovejas no suena impresionante, no suena... pero sabemos que Dios, de lo sencillo, hace lo extraordinario. Y entonces, en un principio, parece un trabajo sencillo, sin mucha gloria en ello. Incluso algunos lo mirarían por encima del hombro, dirían, ¿este quién es? El pastorcillo este es irrelevante. Yo soy militar, yo he luchado en batallas, etcétera, ¿no? Y lo mirarían por encima del hombro, lo verían ahí sudado, manchado, ¿no? Entre ovejas, ¿no? Eso sería, no sé, yo creo que, claro, efectivamente, ¿no? Y ahí no hay aplausos, ahí no había un aplauso. Qué bien lo haces, David, qué buen pastor eres. No, ahí no había aplausos, no había reconocimiento, no hay un escenario público, ni nada. Pero allí, Dios, allí, en ese momento, estaba formando algo en él. Y eso es lo bonito que tiene el Señor, que nos forma, nos pasa por procesos que muchas veces no entendemos en nuestra vida,
pero que al final tienen sentido. Tienen sentido. Ese momento de sufrimiento, en un principio no entendemos el por qué, pero tiene sentido. Todo lo que hace Dios tiene sentido. Y ahí David, en el campo, David que aprendió, pues, vigilancia, estar observando para que no viniera a comerse sus ovejas, responsabilidad. También aprendió, yo lo veo, y si me traslado mentalmente a esos momentos, lo veo con paciencia, ahí sentado pasando horas, ¿no? A mí es que me puede mucho la impaciencia, ¿no? Y yo lo veo y digo, madre mía, estaré ahí en medio solo, madre mía, ¿no? Humildad también. Tendría un tratamiento muy fuerte de humildad, ¿eh? Y valentía. Aprendió mucho valentía, porque al estar solo te tienes que sacar las castañas del fuego, como decimos aquí. Valentía porque no puedes coger un móvil y decir, oye, me están atacando el rebaño, venir a ayudarme, sino él tenía que actuar por sí solo, ¿no? Menudo proceso. Si empezamos a entender lo que hacía David, o sea, lo que hacía el Señor en la vida de David, con ese proceso, al final decimos, de lo sencillo de ser pastor, estaba puliendo su vigilancia, su responsabilidad, su paciencia, su humildad y sobre todo la valentía. Estaba formando un rey. Estaba entrenando a un rey. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, que podemos estar pasando por muchas carencias, pero el Señor nos está entrenando para algo mejor. Porque un día vino un león a David. Después otro día vino un oso, o sea que no vino cualquiera a atacarle. Vino un león, vino un oso, y David no huyó. No huyó. David peleó. Un pastor. Fíjate. Y cuando David le cuenta esto a Saúl, no lo dice para presumir, lo dice con la siguiente evidencia. Dice, el Señor que me libró del león y me libró del oso, Él me librará también de este filisteo. O sea, el Señor pulió la fe de David y dijo, si yo me he enfrentado a un león, me he enfrentado a un oso con la ayuda de Dios, ¿cómo no me voy a enfrentar a ese gigante? Fijaos, es preparación y eso es una preparación mental impresionante. O sea, eso es la actitud. El Señor forjó la actitud de David que dices tú, un león, un oso, y ahora este le doy. Con este gano. Porque ya estaba puliendo su carácter, había pulido su carácter de tal forma que le había metido varias pruebas, leones, osos, etcétera, y las había superado. ¿Pero por qué? Porque tiene la confianza completa en el Señor. Así se forja un rey. Así se forja un carácter cristiano. Entonces, quiero que escuches bien esto. David no estaba hablando de teoría. No hablaba de teoría. Estaba hablando de experiencia. Si he ganado un león, he ganado un oso, ahora le gano a este. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de años. Si tú quieres ganar algo en tu vida, en el trabajo, necesitarás experiencia. Es verdad. Parece que queremos las cosas rápidas y a lo mejor en un trabajo necesitamos pasar mucho tiempo, mucho proceso para tener experiencia, para valorar las cosas y ser valorados también. Y decir, no, esto lo sé hacer yo. ¿Por qué? Porque he trabajado duro. Me he metido las manos en el fango para trabajar y tener experiencia en eso. La fe verdadera no nace de palabras, es así, nace de encuentros con Dios. Y David tenía encuentros con el Señor y le pulió el carácter, pero a tope, a tope. Déjame preguntarte algo en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo cuando nadie te ve? ¿Estás entrenando? ¿Estás puliendo tu carácter? ¿Estás permitiendo que las pruebas moldeen tu forma de ser? ¿Qué estás haciendo cuando nadie te ve? ¿O qué carácter se está formando en tu vida? ¿Un guerrero, una guerrera? ¿Una oveja? ¿Una cabra? ¿Qué carácter crees que está forjando Dios en tu vida? También depende de nosotros, de cómo enfrentamos las situaciones adversas. De decir, no, yo quiero salir de aquí fortalecido, un guerrero. ¿Y un guerrero cristiano cómo lucha? Con la oración, con el ayuno y con la fe, poniéndola a prueba. Entonces, ¿por qué muchos quieren el poder? ¿Por qué mucha gente quiere el poder? Salir al escenario público y el rédito público, pero pocos aceptan el proceso. Porque para salir a lo público y ser exaltado públicamente, tenemos que pasar un proceso. ¿Y la gente qué quiere? Saltarse el proceso. Y quiere las cosas rápidas. En el trabajo, no, yo que me asciendan rápidamente. Y a lo mejor, a lo mejor es que no estás preparado. Y muchos quieren el gigante enfrentarse, pero nadie quiere las ovejas. Nadie quiere estar ahí, que el Señor pula tu carácter en la soledad y en la humildad, ¿no? Nadie quiere a la oveja. Todo el mundo quiere enfrentarse al gigante de primera.
Y hoy podemos hacer una distinción con David. La presunción o la confianza. Y os lo explico. Presunción. Hay una diferencia entre presuponer y confiar. La presunción dice yo podré. Presuponer es yo podré, como diciendo yo lo hago, ¿no? Que está bien, ¿no? Entender eso. Pero la confianza dice Dios me ha preparado. Eso es la confianza. Y la presunción habla antes del proceso. Es decir, bueno, yo eso lo haré y tal. Pero la confianza habla después del proceso. Es decir, yo tengo confianza en el Señor. Yo tengo experiencia. Yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, David no apareció de repente lleno de seguridad. Había pasado horas practicando con la onda. Es que me lo imagino. David no llegó y dijo, no. Ese, desde pequeño hasta que se enfrentó lanzaría las piedras, pero bueno, por aburrimiento. Yo me lo imagino sentado ahí y diciendo, voy a darle a eso, ¡pum!, con la onza. Voy a darle a lo otro, ¡pum!, voy a darle más fuerte, voy a coger una onda. Estaría probando. Entonces, eso es que es entrenamiento. David practicaba con la onda. Horas, seguramente. Fallando lanzamiento o no. ¿Fallaría? Pues claro que sí. ¿Hasta qué? Hasta que encuentras la maestría. Muchas veces entrenamos y no lo hacemos bien, pero al final, ¿qué nos pule? La práctica continuada y el no desanimarnos, la disciplina. Entonces, él pasaría horas apuntando, pasaría horas enfrentando el miedo real también, muchas veces solo, ahí, durmiendo, oyendo ruidos en medio de los montes, ¿no? Y horas a solas con Dios, que eso es importante también, ¿no? Entonces, el poder de Dios no anula la disciplina, la fortalece. El poder de Dios se manifiesta en las personas, pero porque han tenido disciplina y han tenido obediencia. Y ahí es donde se manifiesta el poder del Señor, ¿no? Hoy muchos cristianos dicen, cuando venga la tentación yo resistiré, pero nunca entrenan su carácter. O dicen, cuando llegue el éxito seguiré humilde, pero nunca practican la humildad. O dicen también, cuando venga la presión me mantendré firme, pero nunca ejercitan el dominio propio. Y aquí está la verdad. Declarar victoria sin entrenamiento, declarar tu victoria sin entrenamiento es ser un presuntuoso espiritual. Es así. Voy a ganar, sí, vale, perfecto, pero estás entrenando, estás orando, estás puliéndote, estás haciendo callos en las rodillas. Eso es importante, ¿no? Pero cuando Dios te ha formado, como a David, cuando has caminado con Él, cuando has aprendido obediencia, entonces nace algo poderoso, nace la confianza en Dios. Y la confianza de Dios supera cualquier cosa. Cuando una persona confía plenamente en la voluntad de Dios en todas las facetas de su vida, eso se demuestra. Esa persona marca la diferencia, ¿no? Y cuando llegó David con el momento del gigante, cuando David llega al campo de batalla, el rey Saúl intenta ponerle su armadura. Fíjate. Pero David le dice algo muy interesante. Dice, yo no puedo usar esto. Yo me lo imagino. No puedo. ¿Esto? ¿Dónde voy yo con una armadura? Esto yo no puedo usarlo. Imaginaba a lo mejor la complexión física de David. O la complexión física de un guerrero, ¿no? ¿Por qué? Porque no había entrenado con la armadura. Él no había entrenado, él no estaba en el campo vestido con una armadura pastoreando. Él no entrenaba con eso. David entendió algo profundo a lo largo de su proceso de preparación, que no necesitaba parecer un guerrero. Necesitó usar lo que Dios le enseñó a usar, que era la onda. Dios le dijo, este es tu instrumento, empieza a entrenar, ¿no? Y David conocía su herramienta, conocía su experiencia y su historia con Dios. Y eso no era arrogancia, era identidad. David sabía que la armadura no le iba a hacer bien, al revés, le iba a restar. Y dijo, no, yo entreno con lo que he entrenado, siempre, con lo que conozco, con lo que el Señor me ha preparado, ¿no? Y eso es identidad, saber de dónde vienes, saber cómo has entrenado, saber lo que has orado, saber lo que has perseverado. Eso es identidad y confianza en el Señor, ¿no? Entonces, ¿quién conoce cómo Dios lo formó no necesita la armadura de nadie? Es así. Si tú sabes perfectamente tu identidad como hijo del Señor, tú no necesitas la armadura de nadie. Tú necesitas la identidad de otro. Entonces David hace algo impresionante. Corre hacia el gigante. No camina, no duda. Corre. Y no porque fuera un imprudente.
Corre porque estaba preparado y listo. Cuando uno tiene la certeza de hacer las cosas bien, ¿qué hace? Sin dilación, corre y lo hace. Y punto. Lo aplica. Yo tengo experiencia, voy a hacerlo, lo hago y punto. No se pone a pensar, ¿podré? ¿No podré? No. Certeza absoluta. Confianza en el Señor, ¿no? Tal vez hoy nosotros no estemos delante de un gigante. No, gracias a Dios. No estamos delante de un gigante. Pero tal vez estamos en el campo de preparación de nuestras vidas. Estamos pasando por procesos, ¿no? En un trabajo, por ejemplo, donde nadie reconoce nuestro esfuerzo. O en una familia donde nadie ve tu fidelidad. O en una temporada donde parece que nada importante está pasando. Muchas veces pasamos momentos en los cuales no es nada relevante, ¿no? Y podemos pensar, nadie ve lo que hago. Pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Dios lo ve todo. Dios ve tu proceso. En cada oración, cada decisión correcta, cada batalla privada que estás librando, cada momento de obediencia. Eso lo ve el Señor. Y es un proceso de preparación. Y lo tenemos que entender así. Al final el Señor te prepara ¿qué? En lo secreto. ¿Para qué? Para exaltarte en lo público cuando estés preparado o preparada, ¿no? Entonces tienes que entender que Dios está formando en ti algo. Tienes que creerlo por fe. Y el día que llegue tu momento no va a ser improvisación, no va a ser a la ligera, ¿no? Será resultado. Porque el Señor ha pulido tu carácter, ¿no? Y te ha dado lo que te faltaba. Ha resultado tu disciplina. Está resultando. Resulta tu fidelidad. El resultado, tu relación con el Señor. Todo eso te va a levantar, ¿no? Los gigantes públicos se vencen con victorias privadas. Cualquier éxito que queramos públicamente siempre va a acarrear un proceso privado, ¿no? Y hay una frase, la verdadera fe no es gritar, yo puedo, no es yo puedo. La verdadera fe es poder decir, Dios me ha preparado. Es así, porque muchas veces sacamos de la ecuación al Señor, yo, no, tú no. Tú, pero porque Cristo te fortalece, porque eso lo dice la Biblia. Entonces, sí, yo tengo la actitud, pero porque el Señor está detrás de mí. Eso entenderlo siempre, ¿sí? Y cuando llegue el gigante o aparezca, no vamos a tener que improvisar. Sabremos que todo lo que vivimos en secreto, todo ese proceso de sufrimiento, de lágrimas, de oración, de fe probada, era el entrenamiento para ese momento y para asaltar el castillo o matar al gigante que se nos presente por delante, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, hoy venimos delante de ti con humildad. Reconocemos que muchas veces hemos querido los grandes momentos sin aceptar los procesos pequeños. Hemos querido los gigantes sin pasar por el campo de las ovejas. Pero hoy entendemos algo, Señor. Tú estás obrando incluso cuando nadie nos ve. Estás formando nuestro carácter. Estás formando nuestra fe. Estás formando nuestra obediencia a ti. Señor, enséñanos a ser fieles en lo secreto. Danos disciplina cuando nadie nos aplaude. Danos integridad cuando nadie nos observa. Danos perseverancia cuando parece que nada cambia en nuestras vidas. Y cuando llegue nuestro momento, Señor, cuando aparezca el gigante, que no dependamos de nuestra fuerza, que recordemos cada vez que tú nos ayudaste. Cada batalla que tú nos hiciste ganar, Padre, prepara a tu pueblo, prepara nuestros corazones, forma en nosotros una fe verdadera, una fe madura, una fe firme. Y que cuando el mundo vea nuestras victorias, no vea nuestra capacidad, sino que vea tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que vamos a tener a David como ejemplo de perseverancia, de humildad,
de ser una persona sencilla, de responsabilidad, de vigilancia y sobre todo de valentía y confianza en el Señor. Amén.